Damas y caballeros, sean tan amables de tomar asiento. Preside este evento alusivo al Foro Nacional México con educación de calidad para todos, el presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. Lo acompañan el doctor Javier Duarte de Ochoa, gobernador constitucional del estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave. El licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación. El licenciado Emilio Chuaifet Chemor, secretario de Educación Pública. El doctor Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda y Crédito Público. El profesor Juan Díaz de la Torre, presidente del Consejo General Sindical para el Fortalecimiento de la Educación Pública del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El doctor José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. El senador Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores. El diputado Jorge de la Vega Membrillo, presidente de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados. El licenciado Adolfo Mota Hernández, secretario de Educación del Estado de Veracruz. El diputado Eduardo Andrade Sánchez, presidente de la 62ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave. El magistrado Alberto Sosa Hernández, magistrado presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave. El licenciado Anselmo Estandía Colom, presidente municipal de Boca del Río, Veracruz. El doctor Gilberto Guevara Niebla, presentador del sector de educación básica. El doctor Humberto Muñoz García, presentador del sector de educación media superior y superior. El doctor José Franco López, presentador del sector de ciencia, tecnología e innovación. El doctor Jaime Labastida Ochoa, presentador del sector de cultura y artes. La licenciada María José Alcalá, presentadora del sector de cultura física y deporte. La licenciada Carolina Gudiño Corro, presidenta municipal de Veracruz, Veracruz. El doctor Rafael López Castañares, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. El general de división, diplomado de Estado Mayor, René Carlos Aguilar Páez, comandante de la 6ª Región Militar. El vicealmirante, Cuerpo General, diplomado de Estado Mayor, Jorge Alberto Burguete Keller, comandante de la 3ª Zona Naval Militar. Saludamos con el mismo agrado a los representantes del sector educativo, medios de comunicación y público en general. Sean todos cordialmente bienvenidos. Damas y caballeros, a continuación interviene el gobernador del estado de Veracruz, doctor Javier Duarte de Ochoa.
Veracruz vuelve a ser este día un punto de encuentro para dar rumbo a la nación. Nos convoca la demanda y el anhelo de todo México por dar el gran paso para transformar la educación nacional. Señor presidente Enrique Peña Nieto, bienvenido a Veracruz, a esta su casa que lo recibe de nueva cuenta con los brazos abiertos. Acudimos a su llamado en esta gran convocatoria para mover al país en favor de la educación. Me es muy grato saludar y darle la bienvenida al señor secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, al secretario de Educación Pública, Emilio Chaufet Chemor, y al secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso. Señores secretarios, sean bienvenidos a Veracruz. Saludo a todos y cada uno de los integrantes de este presidium que tengo el altísimo honor de compartir. Bienvenidos sean todos ustedes. Señoras y señores, los veracruzanos valoramos ser anfitriones de este foro de consulta que es vital para la transformación de México. Por ello, nos complace auspiciar este segundo foro de consulta ciudadana para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, México con educación de calidad para todos. Alcanzar las metas de los 5 ejes fundamentales que guían la acción del gobierno en esta nueva etapa requiere de un plan participativo, democrático e incluyente. Se trata de articular y sumar las propuestas de los mexicanos bajo los compromisos asumidos en el Pacto por México. Ya lo ha dicho usted, señor presidente, todos estamos llamados a forjar el futuro del país. Veracruz es escenario idóneo para sumar ideas, para el análisis profundo de propuestas que contribuyan a sentar las bases del sistema educativo nacional que México demanda. Somos el estado con mayor número de escuelas. Tenemos, además, una arraigada tradición educativa y nos da mucho orgullo decir que somos el estado que cuenta con el mayor número de maestras y de maestros del país. Basta recordar la fundación de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, con la que inició la educación normalista moderna en la República. Tradición que los veracruzanos honramos hoy, uniendo esfuerzos para ofrecer la educación de calidad que nuestros hijos merecen. Hoy todos los mexicanos tenemos el deber de expresar cuál es la nación que queremos legar a nuestros hijos. En nuestras manos está el construir una sociedad cada vez más justa y próspera. Nuestro futuro individual y colectivo depende de lograr una educación de calidad para todos, que sea incluyente, integral, pertinente y relevante. Obliga a contar con una visión innovadora en la conducción del liderazgo educativo, de la labor de los docentes y la gestión escolar. Todo bajo la rectoría estratégica del Estado mexicano, para afianzar y proyectar el rumbo de la educación nacional. El presidente Enrique Peña Nieto ha convocado a la participación de los más amplios sectores de la sociedad en la búsqueda de una mejor educación para todos. Se trata de un auténtico proceso de cambio estructural que implica una nueva mentalidad y actitud acorde a las necesidades de hoy y del mañana en todos sus niveles. Queremos mejores alumnos, mejores maestros y mejores escuelas. Queremos que los padres de familia y la comunidad entera actúen de manera cada vez más cercana al proceso educativo. El capital humano
competitivo e innovador será la clave del crecimiento económico sostenido. El objetivo es formar ciudadanos comprometidos con su entorno, mejor capacitados y dispuestos a colaborar en el progreso de su comunidad. Hagamos del aprendizaje un proceso que permita desarrollar en el alumno su potencial de razonamiento, conocimiento y capacidad innovadora. Apoyemos la actualización permanente en la formación del maestro. Y es justo reconocer aquí a los miles y miles de mujeres y hombres entregados a la tarea diaria de forjar el futuro de nuestros niños y jóvenes, nuestros maestros en todo el país. El nuevo esquema educativo es fundamental para impulsar el liderazgo escolar y mejorar la formación integral, aprovechando el talento de cada estudiante. Así, ganaremos todos. Ganan nuestros alumnos al contar con mejores herramientas para el logro de una vida plena. Ganan los educadores al sentirse satisfechos y orgullosos de su enorme aportación social, que será en todo momento verificable y retribuida. Ganan los padres de familia al contar con certidumbre sobre el destino exitoso de sus hijos. Gana la comunidad al contar con ciudadanos formados con valores que sustentan la convivencia armónica y el desarrollo de su entorno. Y gana México con un sistema educativo confiable y eficaz que dé impulso hacia la prosperidad. Señoras y señores, el conocimiento da certidumbre y la certidumbre garantiza el rumbo y dirección que ha marcado el presidente de todos los mexicanos. La transformación del país que nos hemos propuesto debe fundarse en una educación de calidad que no excluya a nadie. El sistema educativo debe formar jóvenes capaces de aprovechar las oportunidades que México se está abriendo frente al mundo. Señor Presidente de la República, la reforma constitucional en materia educativa, promulgada por usted en febrero pasado, es clara muestra de que México se mueve hacia adelante. Hoy lo recibe un Estado conformado por jóvenes que ven en su educación una ventana hacia el progreso. La sociedad mexicana acude este día a su convocatoria. La aportación de ideas vertidas en este foro darán contenido y forma al Plan Nacional de Desarrollo en esta democracia que se caracteriza por sus resultados. Hoy recordamos al gran educador veracruzano, Carlos Acarrillo, quien dijo: educar al niño es enseñarle a pensar y caminar por sí mismo, es darle impulso para que recorra su camino hacia adelante. México cuenta con los veracruzanos para avanzar en esta gran tarea, porque la educación importa, porque cada persona que goce de una educación de calidad hará la diferencia entre lo que somos hoy y lo que estamos resueltos a hacer mañana. Juntos hacemos cada día un mejor país. Hoy, con el presidente Enrique Peña Nieto, movemos a México hacia adelante. Que sea por el bien de Veracruz, que sea por el bien de México. En uso de la palabra, el secretario de Educación Pública, licenciado Emilio Chaifet Chemor. Señor Presidente de la República, señor Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz Llave, compañeros servidores públicos, señor Presidente del Consejo General para el Fortalecimiento de la Educación Pública del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación,
distinguidos ponentes de este foro, señoras y señores. En cumplimiento de lo ordenado por el artículo 25 de nuestra Carta Magna, nos reunimos aquí para que la sociedad participe en la elaboración del plan y los programas de desarrollo bajo el eje de México con una educación de calidad para todos. ¿Por qué en Veracruz? A cuyo gobernador agradecemos la anfitrionía distintiva de esta tierra y de su gente para la realización de este evento. Por muchas razones, Veracruz. Entre otras, por el peso singular que tiene en la formación y evaluación de la educación y la cultura nacionales. Aquí se abrazaron dos razas que dieron nacimiento a la nuestra. Aquí surgió el primer ayuntamiento como paso inicial, pero significativo, de nuestra cultura política. Aquí, en 1781, en Coatepec, don Antonio Matías instaló una pequeña biblioteca, la que llamó Curso de Educación e Instrucción Pública, que comenzó a dar sentido al programa didáctico. También aquí nacieron instituciones formativas que determinaron el desarrollo pedagógico del país. Hay que recordar que a finales del siglo XVIII, cuando la Ilustración ya había secularizado a Europa y comenzaba a hacerlo con América, la educación comenzó a dejar de ser monárquica y religiosa para desplegar una conciencia nacional, entendida esta como comunidad de valores y modos de vida. Y fue en Veracruz, como escribe don José Manuel Villalpando, donde se iniciaron las que después se llamarían escuelas patrióticas. Un grupo de criollos, teniendo en cuenta el ejemplo de escuelas ya establecidas en España y extendidas en La Habana y Guatemala, se propuso la creación de un centro docente secularizado, sostenido por profesores asociados, en el cual se cultivaba el amor por la tierra en la que se nace y por los semejantes con los que se vive, fomentando así la dignidad nacional. Esta escuela patriótica, netamente veracruzana, era unitaria, elemental e intermedia, y dirigía sus esfuerzos a inculcar un espíritu de servicio a la comunidad, sin importar el nivel socioeconómico de los alumnos, admitiendo a algunos de ellos como exentos de pago. Ahí, en las escuelas patrióticas, está el germen del sistema educativo nacional. Y muy pronto, con el brote del ejemplo, la premonición comenzó a cumplirse. En la Ciudad de México, el capitán Francisco Zúñiga formó una escuela patriótica que pronto se diseminó. ¿Cómo olvidar que aquí en Veracruz funcionó la escuela modelo de Orizaba y que en 1886 en Jalapa surgiera la gran escuela normal de Enrique Rebsamen? ¿Cómo omitir la memoria aquí evocada por el gobernador de Carlos A. Carrillo y su contribución a la versión mexicana de la pedagogía del realismo? Y finalmente, ¿cómo pasar por alto que en esta fecha y en este estado, hace 92 años, naciera Jesús Reyes Heroles, quien decía que en una planeación democrática es la sociedad la que se planea a sí misma, es la sociedad la que se dicta un plan que luego deberá cumplir. El Estado, advertía, no se superpone a la sociedad, por el contrario, surge de ella y al mantenerse en contacto permanente con la misma, hace posible que la sociedad actúe cada vez más en el Estado. Planear la educación de los próximos años, como lo quiere el presidente Peña, es impulsar su transformación para construir una sociedad mejor. Tal planeación requiere una reflexión sobre los logros que hemos obtenido, un análisis sobre los rezagos persistentes y una proyección realista e idealista por alcanzar para México
una educación de calidad para todos. Maestros que enseñen con la fuerza moral del ejemplo. Escuelas dignas y equipadas. Tecnologías contemporáneas para redimir y no para esclavizar al hombre. Alumnos bien alimentados y con derecho pleno a la gratuidad educativa. Y padres de familia que participen cada día más en la dinámica del aprendizaje de sus hijos. Sin los maestros no hay reforma posible. A los maestros debemos, con total gratitud, la gran hazaña educativa de México. Y ahora, gracias a la reforma propuesta por el presidente Peña, los maestros se vuelven fortalecidos e íntegramente protegidos en sus derechos, en los portadores de un futuro del que serán protagonistas sus propios alumnos. Una educación de calidad significa atender e impulsar el desarrollo de las capacidades y habilidades integrales de cada persona en los ámbitos intelectual, afectivo, artístico y deportivo, al tiempo que inculcar los valores por los cuales se defiende la dignidad personal y la de los otros. El valor de la educación no solo radica en la superación del iletrado, sino que incluso es posible decir que esa acción hace posible la transformación de la sociedad entera. Por ejemplo, la violencia y la comisión de delitos pueden prevenirse de cierta manera en el aula, fomentando una cultura de la legalidad que es condición necesaria para que todos tengan efectivamente oportunidades de mejor nivel de vida. Una educación de calidad también ofrece una palanca para lograr el México incluyente que apoye el desarrollo de una sociedad productiva. En una estrategia de inclusión y bienestar como la campaña nacional contra el hambre, la educación es herramienta transversal. Por eso, siguiendo las instrucciones del Ejecutivo, las primeras escuelas de tiempo completo de su gobierno, que incluyen alimentación adecuada para los educandos, se harán realidad en las comunidades de pobreza extrema para resolver a un tiempo las demandas de calidad y de equidad. La reforma educativa nos involucra a todos, incluso a los que se oponen a ella. La Constitución y las leyes marcan el camino a seguir para llevarla a cabo y para dirimir las diferencias. Solo hay un límite infranqueable: no hay derecho contra el derecho. El que argumenta que lucha por la educación violando los derechos de terceros carece de razón legal y más aún de autoridad moral. El derecho a la educación que asiste a nuestros niños no puede seguir siendo quebrantado, lesionando sus posibilidades de un mejor futuro. Cualquier problema es soluble si hay disposición de encontrar salidas, pero siempre, como diría Juárez, siempre con la ley en la mano. Agradezco el interés mostrado por todos los que habrán de participar en este espacio de consulta y por los miles que ya lo hacen de manera digital. Nuestra gratitud por compartir su experiencia y su visión, no solo la de especialistas y académicos, sino la de todos los ciudadanos que se expresan. Con una educación de calidad, como decía el veracruzano Jesús Reyes Heroles, podrá ofrecérsele al estudiante una ética actuante y junto al deber ser, el ser, para formar en cada niño y en cada niña de México un idealista imbuido de firmeza. Muchas gracias. Tiene la palabra
el académico e investigador, doctor Gilberto Guevara Niebla. Señor Presidente de la República, señor Gobernador del Estado, señores secretarios de gabinete y señor representante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Todos queremos que la educación sirva para renovar nuestra civilización, para edificar una sociedad que permita la expansión de cada uno, la superación de toda forma de explotación y dominación, que sea fundamento en la justicia y la solidaridad, que se fundamente en la justicia y la solidaridad sin violencia, donde los derechos humanos sean respetados, con un sistema judicial eficaz y una democracia sustentada en ciudadanos fuertes, autónomos, dotados de una vigorosa cultura política. Esta civilización es posible erigirla y pienso que los mexicanos debemos empeñarnos en ello. Pero para avanzar con certeza por ese camino hay que comenzar por reconocer que la educación es un fenómeno humano y por tanto complejo y que no admite ser abordado con modelos reduccionistas. Por lo mismo, el fracaso educativo de México, del cual nadie debe tener dudas, no puede ser atribuido a uno solo de sus actores, es decir, a los maestros. Al hacerlo, cometeríamos una injusticia. El fracaso es culpa de todos. Todos hemos fallado en la responsabilidad que nos corresponde en dirigir la más relevante de las actividades sociales. Hoy nos proponemos autocríticamente corregir el rumbo. Nos inspira la obra eminente de Joaquín Baranda y Justo Sierra, la memorable hazaña de José Vasconcelos y la labor edificante y generosa de Jaime Torres Bodet. Queremos ser dignos continuadores de la tradición que ellos representan. El Estado debe recuperar la rectoría de la educación, pero eso supone disminuir el poder que sobre la gestión del sistema educativo ha detentado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y las demás organizaciones sindicales. Este poder incluye, por un lado, la potestad del sindicato sobre algunos secretarios de educación y subsecretarios de ciertas entidades federativas. La primera lealtad de esos funcionarios es con el CENTE o con la CENTE, antes que con la autoridad educativa. Por otro lado, el control sindical sobre las posiciones intermedias, las correas de transmisión entre la autoridad educativa y la escuela, se basa en las disposiciones ambiguas y omisiones del Reglamento de Condiciones de Trabajo de 1946, un documento obsoleto que tácitamente convierte en trabajadores de base a los directores, a los supervisores y a los jefes de sector. Es decir, son puestos cuya función es dirigir la operación de las escuelas y que han sido contemplados como sindicalizables o sindicales. El reglamento de Escalafón de 1973, por su parte, establece que esos puestos
se alcancen de acuerdo a los criterios que él establece. En los hechos, basta guardar lealtad al sindicato durante un determinado tiempo para poder ser director o supervisor. Históricamente, esto ha sido fuente de enorme confusión. Cuando se presenta un problema en una escuela, supongamos que un profesor abusa de un alumno. En ese caso, el padre de familia acude al director de la escuela, pero el docente acusado, por su parte, acude al delegado sindical. Son dos caminos de autoridad. Realmente, la autoridad del sindicato está por encima de la autoridad del director de escuela. Al hacer esto, el docente el docente acusado inhibe las decisiones tomadas, el delegado sindical inhibe las decisiones tomadas por el director. En realidad, toda empresa de cualquier tipo que sea debe tener bien definido quién manda y quién obedece. Los que mandan no deben ser trabajadores de base. O sindicalizados, por el contrario, deben ser empleados de confianza, es decir, directores y supervisores forman o deben formar parte de la autoridad educativa y no del sindicato. Introducir un cambio en esta esfera de la gestión tendrá efectos saludables porque directores y supervisores son las auténticas correas de transmisión entre autoridad y escuelas y su control por el sindicato introduce una anomalía de la cual se quejaba amargamente en la tierra prometida don Jaime Torres Bodet. La creación de una carrera profesional docente es uno de los principales aciertos de la reforma educativa actual. Que se pongan todas las plazas a concurso y que mediante este método se alcancen los puestos de director y supervisor es un mecanismo claro y eficaz para promover la superación del magisterio y para deslindar con claridad la autoridad educativa académica de la autoridad sindical. Por una pervención añeja, el sindicato ejerce control sobre las plazas docentes, lo cual le permitía, estoy hablando en tiempo pasado, ¿verdad? Estamos en un momento de transición que es difícil. Es difícil decidirse por qué tiempo usar, ¿verdad? Pero bueno, el sindicato ejercía un control real sobre las plazas, lo cual le permitía tener una influencia enorme sobre el sistema escolar. Durante muchos años reinó gran confusión en esta esfera. Cierto, la Ley Federal de Trabajo otorgaba al gremio el derecho de expedir o asignar el 50% de esas plazas, pero esa norma era rebasada en la práctica por usos y costumbres gestados bajo la tradición de un sindicalismo vertical y conservador que se gestó en los años 40. En los hechos, el asunto de las plazas fue monopolizado por el sindicato y con frecuencia se hizo caso omiso de toda regla jurídica o moral, a tal punto que llegó a ser común que las plazas docentes se vendieran o se transmitieran como herencia de padres a hijos. En materia de gestión del sistema educativo, pienso que el antiguo modelo centralizado de administración no debe, bajo ninguna circunstancia, regresar. Claro, a la vez que descentralizamos, debemos integrar los servicios educativos dentro de un mecanismo único. Es verdad que la transferencia de los servicios educativos de la Federación a las entidades
con la conocida excepción del Distrito Federal, que esperamos que pronto se resuelva, acarreó muchos problemas. La descentralización tuvo muchas imperfecciones y resultó incompleta. El problema más grave fue el financiero, porque no se crearon mecanismos justos de asignación de recursos para cada entidad. Al contrario, se generó desde la reforma fiscal de 2007 un mecanismo inverso que gratifica a los ricos, a los estados ricos, y castiga a los estados pobres. Es decir, yo creo que a lo que debemos aspirar es a un modelo de gestión con reglas claras, transparentes, que rinda resultados a la sociedad. Pero para eso se necesita que los estados se doten de equipos de gestión administrativa y pedagógica eficaces. Luego, hay que definir con precisión las atribuciones estrictamente académicas de las entidades federativas, que entre otras son: 1, la investigación educativa; 2, los servicios de formación, actualización, capacitación y superación de personal docente; 3, la aplicación de los planes y programas de estudio, que debe ser abordada desde la perspectiva del desarrollo curricular; y 4, la aplicación de los llamados programas federales particulares o especiales. En cada entidad federativa debe existir un sistema de reglas que ordene el funcionamiento de las escuelas, pero cada centro escolar debe producir sus propias reglas que normen su funcionamiento externo. Cada estado debe contar con una autoridad educativa ejecutiva y, a su lado, un consejo educativo estatal, esa es mi opinión, un consejo de participación social. Los consejos educativos existieron desde la época de Vasconcelos hasta el año de 1940, y todavía en 1940 existió, por ejemplo, el Consejo Educativo del municipio de la Ciudad de México. Pero desaparecieron. Ahora, la idea es recuperarlos, pero no recuperarlos como lo hemos hecho hasta ahora, convirtiéndolos en entidades abstractas, metafísicas, sin facultad ninguna, sino darles poder real de decisión, de juicio, de opinión y de evaluación sobre el sistema educativo. El profesionalizar a los maestros supone conceder un grado de autonomía en el trabajo al docente, y lo mismo puede decirse respecto a las escuelas. Me refiero a autonomía pedagógica, no solo administrativa. Esto implica que los planes y programas de estudio deben diseñarse de tal forma que hagan posible la acción pedagógica constructiva, libre y creativa de maestros y alumnos. Sin embargo, los planes aprobados en el Acuerdo 592 de agosto de 2011 representan una modalidad curricular centralista, enciclopédica y autoritaria, que no deje espacio ninguno para la intervención autónoma del profesor y de las escuelas. El uso de términos de competencias y estándares en este documento se convierte en un recurso retórico bajo el cual se pretende imponer un modelo curricular conservador y en varios sentidos impracticable. Esa programación curricular es una herencia perversa que nos dejó a través, la anterior líder sindical. La educación básica de México no podrá avanzar mientras no se modifique este ordenamiento curricular. Del conjunto de cambios que contempla la reforma, concedo la mayor relevancia el concederle fuerza y autonomía a las escuelas. No se trata solo de dar a las escuelas recursos financieros para que ellos las manejen de manera independiente, los manejen. La autonomía debe ser pedagógica y administrativa.
Con frecuencia se incurre en el error de pensar que, dado que los planes y programas de estudio se generan en el centro, la SEP, las escuelas y las aulas, que son los escenarios en los que se aplican esos planes y programas, no tienen que tomar decisiones de carácter pedagógico. Esto es absurdo. La pedagogía solo se vive en las escuelas, no fuera de ellas. En realidad, se ignora lo que es la pedagogía estrictamente y la didáctica. Para enseñar algo, el maestro ha de apropiarse de ese algo, hacerlo suyo y crear contextos específicos de aprendizaje de acuerdo con el tipo de conocimientos y de acuerdo a las características de los alumnos. El aula es el centro vital del sistema educativo. Las prácticas pedagógicas suponen una continua experimentación y tienen un alto grado de incertidumbre. Los maestros lo saben muy bien. Enseñar y educar es una continua solución de problemas que obliga constantemente a la improvisación y a la manipulación de situaciones. El aula es un laboratorio social donde cobran vida los conocimientos curriculares. La pedagogía viva está en el aula. Otro punto. En una sociedad democrática los ciudadanos deben tener algún control o forma de influencia sobre la manera en que se educa a la nueva generación de ciudadanos. Este es el argumento político más importante para defender la participación de la sociedad en la educación. Aunque más restringido, existe además un argumento pedagógico para afirmar la pertinencia de vincular la educación con la comunidad. La relación escuela-comunidad fue clave en los años heroicos de la escuela rural mexicana y en el movimiento renovador de la escuela nueva. Dicho en otras palabras, la educación debe articularse a la vida en sus múltiples facetas, no solo a la económica, como algunos predican. En la actual versión de la Ley General de Educación, los consejos de participación social son, como dije antes, entidades sin función sustantiva alguna. Dichos consejos fueron despojados de todo poder por influencia activa de varios representantes del CENTE, que vieron en ellos una amenaza para ejercer su control político sobre las escuelas. Creo que hoy tenemos la oportunidad de darles a esos consejos una nueva función, una función real de apoyo pedagógico y de seguimiento y evaluación del desempeño de las escuelas. Muy rápidamente, y para terminar, no cansarlos, hemos tenido, en un ciclo de 60 años, hemos tenido un crecimiento expansivo, espectacular, masivo, del sistema de educación básica. Hace 60 años teníamos 3 millones de alumnos, hoy tenemos 26 millones de alumnos. Profesores teníamos 80,000, hoy tenemos 1.200.000 aproximadamente. Escuelas teníamos 25,000, hoy tenemos 228,000. Crecimiento espectacular y que es mérito de México y de los mexicanos. Como puede observarse, la educación básica se edificó a una velocidad. Sí, ya me están diciendo que se acabó mi tiempo. Sí, nada más para terminar, creo que la velocidad con la cual se expandió el sistema escolar obligó a descuidar muchos aspectos cualitativos, sobre todo el de formación de profesores. Pero junto con profesores, formación de cuadros para administrar el sistema educativo, formación de supervisores, formación de directores, formación de investigadores en educación básica, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, dejo de mencionar algunos temas importantes, pero supongo que en algún lugar se irá a difundir esta ponencia. Gracias.
Interviene a continuación el investigador, doctor Humberto Muñoz García. Señor Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, señor Gobernador del Estado de Veracruz, señores secretarios de Estado, señor secretario de Educación Pública, señor rector de la Universidad Nacional, señores y señoras. Comienzo por decir que la educación, la ciencia y la cultura, juntas, son los pilares del cambio social. Entonces, transformar la educación, el sistema educativo y enseñar en la escuela los valores que soporten tal cambio es una tarea con visión de Estado, de largo alcance, que hay que empezar ahora. Es el reto de este gobierno. Reitero lo que todos sabemos. La educación es un asunto de vital importancia para el país, pues constituye un factor definitorio de futuro. Por ello, me congratulo que el actual Gobierno de México haya decidido enfrentar el desafío de ejercer y orientar la transformación del sistema educativo que hoy tenemos. Aclaro, sin embargo, que la transformación educativa no puede quedar en manos solamente del Gobierno, sino que debemos participar otros miembros de la sociedad, particularmente los propios jóvenes, el magisterio, los académicos universitarios, los padres de familia, los medios de comunicación, los empresarios, las organizaciones de la sociedad civil. En una palabra, todos. La educación es un asunto de todos. Igualmente, quiero señalar que la transformación educativa será más provechosa para el país si se tiene en cuenta la enorme cantidad de conocimiento que sobre la materia producimos los investigadores. He sido invitado aquí para abordar específicamente lo referente a los niveles medio, superior y superior acerca del bachillerato. Al respecto, inicio con el tema de la cobertura en el bachillerato. Conforme a la reforma constitucional del 9 de febrero de 2012, la enseñanza media superior forma parte de la educación básica, lo que quiere decir que la meta de cobertura debe ubicarse en el 100%, meta nada fácil de cumplir, cuando menos en el corto plazo. Al aumento de la matrícula y de la eficiencia terminal en el bachillerato habrá de corresponder un aumento de la cobertura en educación superior. Además, con el propósito de cumplir objetivos y metas cuanto antes, es necesario ponderar otros aspectos que debe considerar la política educativa. Para empezar, hay que aceptar que una importante proporción de los jóvenes de entre 15 y 18 años en México enfrenta problemas de insuficiencia de recursos y capacidades para educarse. Entonces, otorgar becas a los jóvenes es una acción gubernamental trascendente que debe ser reforzada como un medio para que el gobierno cumpla con su obligación de educar y con el derecho de emancipación de los jóvenes. Pero lo cierto es que, como lo han señalado las encuestas de juventud, no es solo la falta de recursos lo que causa el fracaso y la deserción escolar. Muchos son los jóvenes que dejan los estudios porque no les gusta estudiar. Este resultado alerta sobre lo urgente que resulta revisar contenidos de estudio y métodos pedagógicos, porque lo que transmite la escuela debe resultar interesante, pertinente y atractivo para que los estudiantes descubran el conocimiento de una manera amena y motivadora. La creatividad es intrínseca de la juventud, es responsabilidad de las escuelas desarrollarla. Por otro lado, según lo han mostrado estudios recientes, crear valores ciudadanos en los y las jóvenes es un asunto problemático. Desde una visión de ciudadano que trasciende el derecho a votar, tener menos de 18 años no implica que los jóvenes no tengan derechos y obligaciones en relación con la esfera pública. Para la incorporación de los valores y comportamientos ciudadanos en la juventud es necesaria la práctica, lo cual exige que la cultura institucionalizada de la escuela pondere y respete en su interior el sentido y las prácticas ciudadanas. Otro aspecto a destacar es la orientación vocacional, porque los jóvenes no solo continúan con los estudios por la posibilidad de un ascenso socioeconómico, también continúan por la expectativa de dedicarse a hacer algo que les guste,
A esa edad, tener que elegir sin apoyo la ruta que se quiere o se puede seguir en la vida puede desembocar en el abandono de los estudios o en la frustración. Por lo tanto, amerita que las políticas públicas dirigidas a la enseñanza media superior asuman la orientación vocacional como parte del esfuerzo institucional. La educación a distancia es un campo de primer orden en la posibilidad de ampliar la cobertura y también de apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje que se realizan en las escuelas. Es importante entonces que los saberes tecnológicos y comunicativos sean atendidos y ampliamente extendidos entre los jóvenes. En suma, lo que esperamos es que los jóvenes que salgan del bachillerato tengan la formación que les permita hacer su carrera, la posibilidad de informarse, de actuar con responsabilidad y de agenciarse mejores condiciones de vida en sociedad. Por todo ello, la reforma a la educación en enseñanza media superior es una de las tareas mayúsculas de la reforma educativa. Algunos aspectos de la reforma educativa en el nivel superior. La Rectoría de la Educación por parte del Estado tiene muchos significados. Para mí, como universitario, se traduce en una ampliación de la esfera pública, del lugar común, como viene ocurriendo en muchos países. Significa también que las instituciones de educación superior, públicas y privadas, van juntas en pos del proyecto nacional para el siglo XXI. Asimismo, la Rectoría del Estado representa relaciones dignas entre el Gobierno y las universidades públicas, financiamiento suficiente y oportuno, respeto pleno a la autonomía y vincular la educación superior con el quehacer científico. En la era del conocimiento, la integración y la convergencia de un país a las tendencias globales tiene en sus universidades, como se ha demostrado, el mejor conductor posible para lograrlas. Destaco que en plena globalización las universidades públicas y otras instituciones académicas también públicas son en las que recae la casi totalidad de la producción del conocimiento en México. Este es un dato relevante para cualquier política a ser establecida que busque articular el sistema de educación superior y vincularlo al proyecto nacional. Es menester delinear estrategias que permitan darle a nuestras universidades calidad, pertinencia, prestigio, visibilidad y fuerza, ofrecerles condiciones para que participen en los escenarios internacionales de una manera exitosa, sin perder de vista nuestras especificidades culturales y horizontes de futuro propio. Por sus avances en la investigación, la universidad pública necesita estar estrechamente vinculada con la sociedad que la rodea, llevar a cabo proyectos que convoquen a actores y agentes que se muevan a favor del desarrollo y el bienestar local. El reto consiste en que la universidad participe de tales proyectos y que esté en condiciones para abrirse y vincularse con su entorno local, para que los actores del mismo puedan apropiarse del conocimiento que produce con el fin de elaborar y poner en marcha estrategias tendientes al mejoramiento del nivel y la calidad de vida de la población. Asimismo, tendrá que reflejar el conocimiento local relevante y con sentido para la ciencia a nivel global, al tiempo que logra presencia internacional. El sistema público de educación superior está en un punto de inflexión. La política pública centrada en el sistema de evaluación que se ha implantado está agotada. Si no se cambia y evitamos que la evaluación vaya acompañada de simulación, si se evalúa todo de todo, sin aprendizaje institucional como hasta ahora, terminaremos con una educación pública deteriorada. Para estimular la creatividad e innovación de instituciones y académicos, es fundamental que la evaluación tenga efectos formativos, revisar la política de subsidios extraordinarios para que en efecto sirva al fortalecimiento institucional y hacer que el ingreso de profesores e investigadores no dependa mayormente de becas. En otros lados, el pago por estímulos no representa más allá de una quinta parte de los ingresos de los académicos. Necesitamos un nuevo repertorio de políticas para corregir la concentración y la heterogeneidad de las capacidades académicas, rasgos notorios del sistema de educación superior. Además, la reforma educativa nos tiene que permitir superar que la educación de menor calidad esté asignada a las personas y áreas más pobres del país. La distribución de las oportunidades educativas en el nivel superior es muy desigual.
es imperativo romper la inercia estructural para que la inversión educativa sea más equilibrada entre las regiones de México y para elevar la asistencia a la universidad de los grupos de menores recursos. Para finalizar, diré que al sistema productivo le toca abrir oportunidades de trabajo para los profesionistas y científicos que egresen de las instituciones de educación superior. A estas últimas y a sus autoridades les toca hacer cambios pedagógicos y didácticos, mejorar las carreras, abrir otras que sean pertinentes a las necesidades que demande el cambio social, atender de manera especial las deficiencias que tengan los estudiantes para que mejoren su preparación y puedan alcanzar un más alto rendimiento escolar. A las instituciones les corresponde que la docencia tenga el reconocimiento que se merece e integrarla a la investigación. Señor presidente, la educación superior es sinónimo del avance de todos para todos. Nos da esperanza de que las nuevas generaciones construyan una sociedad justa en la que puedan vivir con dignidad. Muchas gracias. En uso de la palabra, el presidente de la Academia Mexicana de Ciencia, doctor José Franco López. Muy buenas tardes, señor licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos mexicanos, doctor Javier Duarte de Ochoa, gobernador constitucional del Estado de Veracruz, distinguidos miembros del Presidium, estimados invitados, colegas y amigos, para iniciar esta presentación sobre ciencia, tecnología e innovación, a la cual me referiré por brevedad como CTI. Deseo dar crédito a los 3 documentos de consenso que son la base de mi intervención. El primero y más relevante es un documento titulado Hacia una Agenda Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que fue coordinado por el rector Narro de la UNAM, y este documento se utilizó para describir las líneas rectoras del sector. El segundo documento es Prospectiva, Líneas Rectoras y Cambio Estructural del Sector, elaborado por el doctor Bolívar Zapata, quien es el coordinador de CTI de la Oficina de la Presidencia de la República, y en este documento se resume el trabajo realizado en el periodo de transición. El tercer documento es, en este momento, un borrador, pero pronto va a salir a la luz pública, es el reporte de la Agenda Ciudadana de Ciencia, Tecnología e Innovación para México, que describe un ejercicio de participación ciudadana realizado por más de 180 instituciones en todo el país. En estos documentos se destaca que la investigación científica es una actividad humana creativa y educativa cuyo fin es la generación de nuevo conocimiento en todas las áreas que estudian desde el cosmos hasta el mismo ser humano. Su importancia no debe ser subestimada porque forma parte integral de la cultura, contribuye a generar progreso y permite analizar y modificar el entorno. Es una actividad que forma mentes independientes y es la base de la tecnología competitiva y pertinente para contender con los problemas relevantes del presente y del futuro. El conocimiento y sus aplicaciones conforman un sistema muy poderoso y con un gran poder transformador. Es un motor de desarrollo económico y social que ha cambiado profundamente las relaciones humanas y comerciales a lo largo del siglo XX. En suma, el conocimiento constituye un bien público indispensable para toda la sociedad y su acceso debe considerarse un derecho humano fundamental. La sociedad del conocimiento usa exitosamente al sistema CTI para obtener soluciones a retos sociales en muchas áreas, como la educación, la preservación de la salud, el cuidado del medio ambiente, la producción de alimentos, el desarrollo económico, la legislación, las comunicaciones y las fuentes de energía. Por varios años, casi todos los indicadores sobre el estado de la educación y la competitividad han ubicado a nuestro país en una situación rezagada respecto a las naciones industrializadas, muy lejos de la posición que le correspondería por el tamaño de su economía, de sus recursos naturales o de su población.
Para poder competir internacionalmente en los sectores que generan mayor valor agregado, México debería ocupar un mejor nivel en los índices mundiales de desarrollo humano, competitividad, capacidad de innovación y calidad del sistema educativo. Afortunadamente, en la actualidad se ha iniciado una etapa importante de transición y se han realizado varias acciones concertadas entre los sectores gubernamentales y de CTI que permitirán que esta situación pueda mejorar en el corto plazo. El primer ejercicio de consenso se inició con la elaboración del documento estratégico denominado Hacia una Agenda Nacional en CTI, realizado con la colaboración de expertos de más de 60 instituciones académicas y empresariales. Este documento, como mencioné, fue coordinado por el rector de la UNAM y fue entregado al licenciado Peña Nieto el 27 de septiembre del 2012. Este documento representa un esfuerzo de concertación sin precedentes que contiene más de 100 propuestas encaminadas a construir una agenda nacional en CTI y a robustecer el sistema que lo integra. Hoy es un documento fundamental de referencia para el sector y en el cual se sigue avanzando en la concreción de los planteamientos. También fue entregado a los otros poderes de la Unión, así como a los congresos locales y a los gobernadores de los estados de la República. Es de subrayar la respuesta inmediata del titular del Poder Ejecutivo y de los representantes del Poder Legislativo para incrementar el presupuesto destinado a CTI de manera escalonada para que llegue al 1% del Producto Interno Bruto en el 2018. De igual manera, se iniciaron cambios en la administración pública encaminados a consolidar el sistema, como fue la creación de la coordinación de CTI de la Oficina de la Presidencia, el fortalecimiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, así como el establecimiento de las Secretarías de Ciencia, Tecnología e Innovación en los estados de Morelos y Jalisco y en el Distrito Federal. La construcción de una sociedad democrática con desarrollo sustentable requiere que la ciudadanía participe en la toma de decisiones y conozca los avances asociados a la aplicación del conocimiento. La iniciativa Agenda Ciudadana de Ciencia, Tecnología e Innovación constituyó una acción novedosa diseñada con estos fines. Fue organizada, como ya dije, por más de 180 instituciones académicas, gubernamentales, empresariales y notablemente la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, así como el CONACYT. Respondieron cerca de 150,000 ciudadanos y el reto que recibió más votos fue el de dar educación integral a todos los mexicanos, seguido del reto de asegurar el abasto de agua potable para toda la población y del reto de recuperar y conservar el medio ambiente. Por otro lado, la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación es el marco jurídico primario del sector y en ella se describe la obligación del Estado de apoyar a la investigación científica y tecnológica. La ley señala como órgano rector al Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, presidido por el Presidente de la República y en el que participan 9 secretarías de Estado y el director de CONACYT como secretario ejecutivo del mismo. Sin embargo, a pesar de su importancia, desde su creación, el Consejo General no ha recibido la debida atención, lo que ha ocasionado un vacío en el liderazgo del sistema, una ausencia en la definición de grandes objetivos, así como una falta de coordinación intersectorial e interregional para la planeación y el financiamiento que permita alcanzar sus objetivos. Esto es identificado como una gran deficiencia en la gobernanza del sector nacional de CTI. Además del marco jurídico, existe una problemática en el sector que podría resumirles, pero por brevedad no se los voy a mencionar, está en el documento que será entregado y voy a pasar directamente a las propuestas de acciones generales y prioridades. Es importante reconocer que el presidente ya ha hecho una serie de compromisos para vigorizar al sector. Para cumplirlos, resulta indispensable definir las prioridades y objetivos nacionales, incluyendo las estrategias para la atención a los grandes problemas del país, con el apoyo del conocimiento. Es entonces necesario generar una visión estratégica y de largo plazo
que permita a su vez generar una política de Estado en CTI y darle fortalecimiento al sector. Entre las prioridades, acciones y líneas rectoras generales más importantes para lograr la misión y cumplir los compromisos ya establecidos por el presidente, se recomienda 1. La ciencia debe ser considerada una prioridad nacional, el conocimiento científico un bien público y el acceso al mismo un derecho humano que tenga al Estado como principal garante y promotor. Es indispensable promover y apoyar la CTI para estimular el desarrollo y el crecimiento económico del país, tal y como ocurre en muchas otras naciones. Como dijimos, es necesario incrementar gradualmente la inversión federal en un 0.1% del PIB adicional cada año durante el sexenio, lo cual permitirá consolidar al sector. 2. La definición de las prioridades y de los objetivos nacionales y regionales concretos en atención a las grandes problemáticas del país, a las necesidades sociales y a temas de conocimiento estratégico, además de alinear a los diversos actores del sector. 3. Consolidar una estrategia de planeación a mediano y largo plazo que permita alcanzar los grandes objetivos nacionales. La planeación deberá alimentarse de un ejercicio permanente de evaluación independiente de los diversos actores involucrados en las actividades del CTI. 4. Transformar y expandir al sistema CTI en México, otorgándole los apoyos económicos, jurídicos y de organización para establecer una verdadera sociedad y economía basadas en el conocimiento, con una visión ética de compromiso social y sustentable que impacte a la población con beneficios tangibles y mejore sus niveles de bienestar. Se considera prioritaria la creación de nuevos centros de investigación y de educación superior con objetivos precisos e infraestructura adecuada para realizar investigación y formación de recursos humanos especializados de calidad. 5. Consolidar los esfuerzos de innovación, que es una actividad fundamental para el desarrollo económico del país. 6. Para superar las desigualdades y asimetrías entre las diferentes regiones del país, es prioritario generar políticas públicas diferenciadas que apoyen el progreso integral de las entidades federativas, basadas en el conocimiento y sustentadas en las vocaciones, liderazgos y capacidades locales específicas. 7. Otro objetivo fundamental es consolidar la vinculación de la ciencia y la educación superior con el desarrollo tecnológico y la innovación en las empresas para que incrementen su competitividad del sector productivo. 8. Es inaplazable revisar a fondo los mecanismos actuales de gobernanza del sector, definir adecuadamente las políticas de CTI y propiciar la atención de los grandes problemas nacionales. Sin duda, el CONACYT es indispensable y ha propiciado un crecimiento importante del sector. Ahora hay que reorganizarlo y consolidarlo. Como parte de este objetivo, el presidente ha creado la coordinación de CTI, que como una de sus primeras tareas realiza el análisis del marco jurídico para fortalecer al Consejo General. En conclusión, debemos hacer del conocimiento y la innovación las palancas para el crecimiento económico sustentable de México, que favorezca el desarrollo humano, posibilite una mayor justicia social, consolide la democracia y la paz y fortalezca la soberanía nacional. Para convertir al conocimiento en motor de desarrollo, resulta indispensable invertir de manera sostenida, incrementando la asignación de recursos hasta alcanzar el 1% del PIB en el sexenio, definir las prioridades, los objetivos asociados en CTI, incluyendo las estrategias para la atención a los grandes problemas del país. Agradecemos sinceramente los primeros apoyos del presidente Peña Nieto al sector a través de su compromiso por incrementar la inversión y coordinar mejor los esfuerzos para convertir al conocimiento en palanca de desarrollo. Con todo respeto y nuestra mayor
convicción, solicitamos que el Plan Nacional de Desarrollo incluya como líneas rectoras del sector en CTI las señaladas en esta presentación, ya que provienen de propuestas de consenso para el fortalecimiento del sector y permitirán cumplir los compromisos ya establecidos. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el escritor, doctor Jaime Labastida Ochoa. Señor Presidente de la República, señor Gobernador del Estado, distinguidos miembros del Presidium, señoras y señores. Permítanme hacer una breve pero decisiva acotación antes de dar inicio a la lectura de mi texto. Es imposible, en tan corto tiempo, como lo saben ustedes bien, examinar el vasto y complejo mundo de la cultura nacional y de los problemas que enfrenta. Nadie, y yo menos que nadie, alcanzaría a tratar los asuntos relacionados con los lenguajes artísticos, desde las artes plásticas a las escenográficas, desde el lenguaje literario al del cinematógrafo. Me limitaré, pues, por lo tanto, a proponer unos cuantos temas que estimo relevantes. Siento la obligación de afirmar que el primer deber del Estado y de la nación consiste en preservar su patrimonio cultural. Pero entiendo que solo se puede preservar el patrimonio cultural de una nación cuando éste se desarrolla y se actualiza de modo constante. El patrimonio cultural de una nación es, por esto, aquello que le da vida, todo cuanto le pertenece de la manera más entrañable. Por lo tanto, la primera obligación que se presenta ante nosotros, el Estado y los ciudadanos, consiste en preservar nuestro legado histórico. Por una parte, el que está presente en los objetos materiales que hemos heredado, la rica tradición mesoamericana, Bonampak y Cacaxtla, Teotihuacán y el Templo Mayor, Chichén Itzá y Malinalco, Monte Albán y Mitla, Coatlicue y la Piedra del Sol, el Tajín y Tzintzuntzan. Sin embargo, ese patrimonio solo adquiere su pleno sentido si cada día vuelve a nacer con nosotros y en nosotros, si en vez de ser sangre coagulada en piedra, es carne viva y lo hacemos nuestro. Estuvo soterrado por siglos y hoy está a la luz. Para hacerlo entrañablemente vivo es necesario trabajarlo, estudiarlo, comprenderlo, interpretarlo en toda su riqueza mítica. Lo propio sucede con la gran cultura virreinal, expresa en murales, lienzos, conventos, iglesias. Varias de esas joyas arquitectónicas tienen ahora una nueva función. Son museos, escuelas, bibliotecas, centros de cultura. Insisto, solo de esa manera se desarrolla y se mantiene vivo el patrimonio, cuando adquiere un nuevo valor en la comunidad a la que sirve. Quiero decir, cuando la sociedad le otorga otra función moderna que a la propia nación le es necesaria. Así tenemos que preservar también el patrimonio que recibimos de nuestra vida independiente, la columna de la Independencia y el Palacio de Bellas Artes, la pintura mural, nuestras lenguas y nuestras leyes. Pero el patrimonio de una nación no está formado solo por el conjunto de sus bienes materiales. En la nación hay un patrimonio intangible, tanto o más valioso que el material. La cultura de un pueblo la conforman sus propios habitantes, aquello que constituye su forma de ser, su carácter, el modo especial que tiene para crear civilización, para separar lo crudo, todo lo que es naturaleza, de lo cocido, todo lo que es social. Por consecuencia, el Estado tiene la obligación de mantener vivo el legado de las culturas y de las lenguas originales. Nosotros, los mexicanos,
o sea, la mayoría nacional de hablantes de español, hemos despojado a los pueblos amerindios a lo largo de 2 siglos de sus fuentes de trabajo, las tierras que son la base material de su cultura y en las que se asientan sus comunidades. Así, no basta con que se haya reconocido en la ley el carácter nacional de sus lenguas. Todas esas lenguas deben adquirir el carácter de oficiales en las entidades federativas donde se hablen. Lo propio ocurre con la lengua en la que se expresa el 95% del pueblo mexicano. México es el primer país, por el número de sus hablantes, de una lengua universal, la lengua española. Sin embargo, en vez de exaltar este hecho decisivo, tal parece que sintiéramos vergüenza y adoptamos actitudes difíciles de explicar. ¿Por qué México no ha concedido todavía el rango de lengua oficial al español? Y pese a todo, el español es, de hecho, la lengua oficial de México, lo queramos o no. En español se expresan los propios pueblos amerindios cuando desean comunicarse entre sí. La lengua española es, además de derecho, en el ámbito internacional, la lengua oficial de México, puesto que en español se expresan y en español se deben expresar, si lo entiendo bien, oficialmente, todos los diplomáticos y los funcionarios del país, el presidente de la República incluido. Cabe recordar que México exigió y logró que el español fuera reconocido como una de las 5 lenguas oficiales de las Naciones Unidas y de la UNESCO, cuando España aún no formaba parte de esos organismos multilaterales. Añado, una nación vale lo que vale su lenguaje. Se educa en verdad a un país si se educa y se desarrolla su lenguaje. Propongo, pues, primero, que el español sea la lengua oficial de México. Segundo, que las lenguas amerindias tengan ese mismo carácter, el carácter de oficiales, en los territorios donde se hablen. El purépecha en Michoacán, el mixteco y el zapoteco en Oaxaca, el maya en diversas zonas de Yucatán, Campeche y Chiapas, el yaqui en Sonora, el mayo en el norte de Sinaloa, el mazahua en el Estado de México, el otomí en los estados de Hidalgo y Querétaro, el náhuatl en varias zonas de Puebla y de Veracruz. En español están redactadas el Acta de Independencia y la Constitución de la República. En español está expresada la gran cultura escrita de nuestra nación, desde Sor Juana hasta Octavio Paz, desde Sigüenza y Góngora hasta José Gorostiza, desde Alfonso Reyes hasta Juan Rulfo. El español que se habla en México debe ser motivo de orgullo. Hemos de cultivarlo cada día mejor, enseñarlo mejor en nuestra escuela, porque en él expresamos nuestras emociones, en él hemos construido el edificio de la razón. Y es necesario, a mi juicio, en tercer lugar, que la escuela mexicana se funde sobre la base de la enseñanza de la lengua española y en ella tenga su causa de ser. La escuela mexicana debe apoyar la educación en 2 formas de lenguaje por sobre cualquiera otra reforma posible, en la enseñanza y el cultivo del lenguaje natural, que es nuestra lengua materna. Por esto, debe haber 1 o 2 horas cada día, si no es que más, dedicadas a la lectura y la escritura, en abierta comunidad, profesores y alumnos, ya que el profesor debe convertirse en un lector asiduo, en el compañero lector de sus alumnos y por lo mismo en otro estudiante más al lado de ellos. El resto se dará por añadidura, porque al egresar de las aulas, profesores y alumnos continuarán aprendiendo por el resto de sus vidas. Esta reforma profunda costaría poco en términos económicos, sobre todo si se la compara con el gasto inútil, mejor, con el enorme fraude pedagógico de cuyas dimensiones económicas no estamos todavía cabalmente enterados, que son los proyectos de enciclomedia y de habilidades digitales para todos. En cuarto lugar, pues,
En tanto que ese dispendio no se debe repetir, propongo que se investigue a fondo lo que ocurrió y hasta sus últimas consecuencias. Además, la escuela moderna se debe apoyar en el cultivo de una lengua abstracta y artificial, es decir, las matemáticas. Propongo, en quinto lugar, que sea creado el Instituto Alfonso Reyes para enseñar el español de México en Estados Unidos, Canadá y Brasil. Hemos perdido presencia e imagen en el mundo. La mejor manera de recuperar esa imagen y esa presencia es a través de la lengua. Subrayo que la ortografía, incluida aquella que se usa en las redes digitales, es una manera de educar estéticamente a todo ser humano. Escribir correctamente es también edificar un breve espacio de belleza, porque la lengua natural que nos expresa y en la que nos expresamos es un puente hacia la comprensión de cualquier otro lenguaje empleado por los seres humanos, sea la danza, la pintura, el cine, la música o la arquitectura. Subrayo también otro hecho que estimo decisivo. En México se consume un libro per cápita al año, si excluimos la producción de los libros de texto gratuitos. ¿Se puede impulsar nuestra industria editorial? Desde luego que sí. La condición es que los mexicanos leamos mucho más. El mercado potencial del libro en México es muy alto. Repito, somos el país dominante por la masa fónica de sus hablantes en lengua española. Sin embargo, carecemos de buenas y amplias librerías. España consume de 9 a 10 libros por habitante al año, Argentina alrededor de 7. Propongo, pues, en sexto lugar, que México haga el esfuerzo necesario por duplicar, triplicar o decuplicar su capacidad de lectura. Por esto solo, en igual proporción, se podría hasta decuplicar el consumo de libros y se habría de elevar la capacidad del pueblo para establecer problemas relevantes, generar dudas sólidas, aumentar su creatividad y su fuerza innovadora. Pues en el centro de la verdadera enseñanza no se halla ningún tipo de evaluación. La verdadera reforma educativa se halla en la necesidad de hacer seres humanos completos, capaces, creativos y dispuestos a desarrollar las aptitudes que los conduzcan a la posibilidad de dudar hasta de sí mismos, con un horizonte abierto, propio a la vez que múltiple. Señor presidente, señoras y señores, los individuos, igual que las naciones, no son solo su historia, un tiempo de hielo congelado. Individuos y naciones son, por encima de todo, un deseo de futuro, un anhelo por permanecer y crecer, por ser mejores y más fuertes, más justos y más libres. México debe dejar atrás atavismos, rencores, frustraciones. Debe mirar hacia adelante y trazar ante sus ojos un horizonte de grandeza. Seremos aquello que deseemos ser. Abramos las puertas, entremos en relación estrecha con el mundo, destruyamos las cortinas, tanto las de hierro cuanto las de nopal, seamos los contemporáneos de todos los hombres. Jorge Luis Borges, al ser acusado de no ser cabalmente argentino, dijo que tenía por herencia el universo. La lengua española, una lengua de dimensión universal, nos une al universo. Muchas gracias. Toma la palabra la deportista, licenciada María José Alcalá Izguerra.
Licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Señor gobernador del Estado, distinguidos miembros del Presidium. Señor presidente, vamos a mover a México y su mejor aliado será el deporte. Para mí es muy grato participar en este acto en el que se inician formalmente los trabajos encaminados a mejorar la actividad deportiva, en forma conjunta con los principales actores de gobierno y de la sociedad, responsables de su desarrollo y de crear los cimientos de esta actividad de vital importancia en nuestro país. La fortaleza de este foro radica en que será posible la presentación, análisis y discusión de aspectos relevantes para el impulso y fortalecimiento de los diversos planes, programas y marcos jurídicos que atañen a la actividad física recreativa y al deporte en general, considerando que los pocos programas planificados existentes no están basados en lograr metas a corto, mediano y largo plazo, ni cuentan con sistemas de evaluación adecuados y reales como una necesidad básica que hoy en día requiere una nación como la nuestra y que coincide con la visión de transformar a México. Eventos como este nos convocan a tener como punto de partida para la elaboración de las políticas públicas, la participación ciudadana que nos lleve a concluir el deber ser de la práctica deportiva, que consoliden la voluntad de la sociedad y del gobierno en la firme tarea de tener una estructura profesional, donde se entienda que la actividad física es fundamental para el desarrollo y educación integral, que se vea al deporte como parte del entretenimiento y acondicionamiento y que nos permita contar con grupos de atletas en iniciación y que culminen en la práctica de un deporte de alto rendimiento, con metas y objetivos claramente definidos, logrando así ver al deporte como un concepto multiconceptual que nos permita tener como sociedad acceso a una mejor calidad de vida. Debemos resaltar el papel del deporte social, haciendo hincapié sobre su correcta utilización como herramienta de inclusión para motivar a la sociedad a realizar alguna actividad física, promover de manera puntual la equidad de género y así resarcir los problemas de salud que aquejan a nuestra sociedad. Se debe de instrumentar como elemento primordial en las políticas públicas que además coadyuven en la prevención del delito. El deporte social debe consolidarse como un elemento de ayuda y motivación para aquellos quienes conscientes y convencidos de sus bondades en beneficio de la salud, la formación del carácter, disciplina e integrador familiar, sigan aspirando en practicar algún deporte. Todo ser humano desea ser parte de algo, debe sentir orgullo y sentido de pertenencia, y eso lo logra en gran medida el deporte en una sociedad. Como nación contamos con la suficiente, pero no adecuada infraestructura deportiva. En cada uno de los municipios existe un espacio para realizar algún tipo de actividad física o practicar en forma algún deporte. Estos en su mayoría no cuentan con equipamiento, son utilizados sin correctos programas de desarrollo, con ausencia de promotores deportivos y carentes de recursos económicos para su operación y mantenimiento, donde en los casos más graves estos espacios se han convertido en verdaderos nichos de la delincuencia organizada. Por ello, es urgente la necesidad de un censo nacional de instalaciones y espacios deportivos para saber realmente con qué se cuenta y cuál es su estado real. La infraestructura y los programas deben de ser planeados y desarrollados de acuerdo a las necesidades propias de cada entidad. En el deporte de representación, es decir, nuestras selecciones nacionales, debemos entender que no podemos seguir volteando a ver al deporte cada 4 años, previo a unos Juegos Olímpicos y Paralímpicos o en cada Mundial de Fútbol. Su fomento y estímulo debe de ser día a día. No debemos seguir creyendo que las medallas se ganan de un día para otro, pues ello se logra con programas y recursos bien direccionados, con gente preparada para el deporte y que no solo viva del deporte. El ganar medallas en justas internacionales es un incentivo para los atletas, pero también motiva a todo un país. Actualmente, en un mundo globalizado, dichas preseas son una clara forma de demostrar el poder de una nación. Por eso, es de vital importancia que se promueva la práctica deportiva desde temprana edad,
que se invierta en las ciencias aplicadas al deporte, se profesionalicen las federaciones deportivas y se transparente el manejo de los recursos públicos que les son otorgados, que los entrenadores nacionales sean capacitados constantemente y donde es importante la presencia de entrenadores extranjeros para que nos enriquezcan con sus conocimientos, mas no que dejen sin trabajo a los entrenadores mexicanos. No podemos dejar a un lado a los entrenadores de nuestro país. Ellos siempre van a dar todo para que los atletas mexicanos ganen. Ayudémosle a que esto sea más fácil, no los olvidemos. Los atletas deben de ser incentivados a no solo tener logros deportivos, sino también logros académicos. Un atleta mejor preparado tiene más posibilidades de culminar sus metas, de contribuir con su país a través de sus conocimientos, creando no solo campeones en el deporte, sino campeones en la vida. Busquemos soluciones, tengamos como país una meta clara de lo que deseamos con este gobierno para la cultura física y el deporte. Hoy en día, las instituciones deportivas no deben ni pueden seguir colgándose las medallas para que se reconozca su trabajo. Lo bueno y lo malo es producto de todo un sistema. Logremos acciones desarrolladas bajo el fiel y firme cumplimiento de rigurosas reglas de operación, donde se establezca que el uso de los recursos federales, estatales y municipales, así como los que se obtengan de la participación social y privada, deberán regirse por el principio de transparencia y rendición de cuentas. Por el bien del desarrollo de la actividad física y deportiva, como parte fundamental de la transformación y consolidación de una nueva nación, el papel del Gobierno de la República, a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, debe de ser quien en forma cabal dé cumplimiento a lo establecido en nuestra Constitución política en relación al derecho de la cultura física y el deporte, otorgando a esta actividad el carácter de política de Estado, enfatizando su carácter normativo. Quienes de alguna forma hemos desarrollado nuestra vida social y profesional ligados a la actividad física y deportiva, debemos ser claros en la imperiosa necesidad de establecer los mecanismos y estrategias necesarias para una mejor coordinación y cooperación más estrecha en los 3 niveles de gobierno, con las instituciones encargadas de la cultura física y el deporte, para brindar a la sociedad mexicana mejores resultados. Es por ello que no podemos perder de vista que el deporte debe de ser transversal. En el deporte deberán participar de manera activa distintas instancias de gobierno, pues el deporte es un sistema que debe permitir la participación colectiva y dirigida a objetivos comunes. Segura estoy que el presente ejercicio deberá brindarnos los elementos suficientes para la articulación de un atinado plan sectorial en la materia, con el cual podemos aspirar con un futuro no muy lejano a que nuestra nación sea reconocida como un país con alto nivel de desarrollo de la cultura física y el deporte. Solo mediante una discusión abierta y franca, con la participación de todos los involucrados en el deporte, atletas, entrenadores, metodólogos, médicos, presidentes de federación, asociaciones deportivas, ligas, clubes e instituciones del norte, del centro y del sur del país, será posible arribar a consensos y construir nuevas bases en el deporte. Dejemos a un lado los miedos, escuchemos, propongamos, busquemos crear un marco jurídico moderno de acuerdo a las necesidades que hoy vivimos. Señor presidente, sabemos que es un hombre que cumple sus compromisos, que ha iniciado ya la transformación de México. Niños, jóvenes, mujeres y hombres, necesitamos que con su liderazgo, unidos transformemos al deporte, porque la comunidad deportiva de México quiere y sí puede. Muchas gracias. A continuación, le harán entrega al presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, las propuestas de innovación y calidad de la educación. Entregan por la Subsecretaría de Educación Básica del Instituto Fomento e Investigación Educativa, la licenciada Marinela Serviche Lerdo de Tejada.
Del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, la doctora Teresa Bracho González. Del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, licenciado José Luis Espinosa Piña. De la Fundación EXEP, el ingeniero Enrique Madero Bracho. Socio de ACUDE, doctor Robert Myers. Por la Subsecretaría de Educación Media Superior, de la Red Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología y del Movimiento Internacional para el Recreo Científico y Técnico, el maestro en Ciencias, Roberto Hidalgo Rivas. Por la Subsecretaría de Educación Superior, de la Asociación Mexicana de Directivos para la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico, Asociación Civil, el doctor Gerardo Ferrando Bravo. Del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica, el doctor Adolfo Rodríguez Gallardo. Por CONADE, del Comité Olímpico Mexicano, licenciado Carlos Padilla Becerra. El presidente de la Federación Mexicana de Natación, ingeniero Kirill Minchev Todorov. Por CONACULTA, de la Fundación En Pro del Talento Veracruzano, Asociación Civil, la maestra Marta Sagún Morales. Por Fundarte, la maestra Iraíz Morales Juárez.
Por CONACYT, la presidenta del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, doctora Gabriela Dutrenit. Por Grupo Silanes, el licenciado Antonio López de Silanes. Y por los Centros Públicos de Investigación, el doctor Sergio Hernández Vázquez. Señoras y señores, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. Señoras y señores, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Quiero saludar en primer término a las autoridades que gentilmente hoy son anfitriones de esta convocatoria, al señor gobernador del Estado, sus palabras de bienvenida, su cálida recepción, y de igual forma a los demás representantes de los poderes legislativo y judicial del Estado, a los señores integrantes del Gabinete del Gobierno de la República, a los presidentes de las comisiones de educación, tanto del Senado de la República como de la Cámara de Diputados, a muy distinguidas autoridades educativas de nuestro país, al señor rector de nuestra máxima casa de estudios, y en él saludar la presencia de rectores de distintas universidades del país, de institutos tecnológicos, saludar de igual forma a toda la representación de maestras y maestros de nuestro país que se dan cita y que en la persona de su secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, saludo a todas las maestras y maestros de México. Saludo de igual forma a quienes han presentado distintas ponencias. Aprecio su participación y su interés por aportar precisamente distintas posiciones y propuestas que nos permitan integrar la política pública en materia de educación en todos los campos que deba de cubrir, en este gran espectro, sin duda, que involucra al ámbito educativo en distintos temas y que solo algunos de ellos han sido abordados el día de hoy. Aprecio mucho su participación. De igual forma, agradezco la aportación que distintas personalidades de distintas partes de la República, representando distintas instituciones, asociaciones de la sociedad civil organizada, han hecho precisamente a este mismo propósito. A los comandantes de la zona militar, tanto naval como del Ejército, agradezco su presencia. Y de manera muy particular saludo a maestras y maestros de México, hoy aquí presentes, y a distintas personas del Estado de Veracruz que nos acompañan. Al presidente municipal de Boca del Río, a quien agradezco su hospitalidad, y a la presidenta municipal de su ciudad capital de Veracruz. Muchas gracias, presidenta, por estar aquí con nosotros. De su capital, del estado, del municipio vecino de Boca del Río. Perdón, un saludo para Jalapa, capital del estado de Veracruz. Pero muchas gracias, presidenta, por estar presente. También el presidente de la República a veces se equivoca, pasa. Pero muchas gracias por la comprensión de todas y todos ustedes. Señoras y señores, para mover y transformar a México se necesita una ciudadanía de alta intensidad, que se exprese libremente,
que proponga y, sobre todo, participe en los asuntos públicos. Por eso, desde el primer día de mi mandato, me comprometí a ejercer un gobierno abierto, sensible y cercano a la sociedad. Y en congruencia con ello, el pasado 28 de febrero iniciamos el proceso de consultas ciudadanas para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. A través de foros de consulta y medios digitales, estamos recibiendo las propuestas de especialistas, académicos, empresarios, líderes sociales y ciudadanos en general. Quiero destacar el gran número de personas que han respondido a este llamado. Tan solo en las líneas de consulta van más de 96,000 mexicanos que han expresado ideas y propuestas para mover y transformar a nuestro país. Este es un ejercicio democrático que refleja la voluntad ciudadana de transformar a México y el compromiso de contribuir a un profundo proceso de cambio para nuestro país. Para encauzar el esfuerzo nacional, el Gobierno de la República estableció 5 grandes metas nacionales. Estamos trabajando para mantener un México en paz, un México incluyente, un México con educación de calidad para todos, que es precisamente uno de los objetivos relevante y trascendente que hoy nos convoca. Estamos decididos a construir un México próspero que se inscriba en una nueva dinámica de crecimiento económico y de mayores oportunidades para los mexicanos, y hacer de nuestro país también un actor con responsabilidad global. Con ello se demuestra que para este Gobierno la educación es una prioridad explícita y no solo un instrumento más de desarrollo social. Elevar la calidad de la enseñanza es un objetivo central de esta administración, porque en la era del conocimiento no puede ser de otra manera. Aquí lo hemos escuchado ya de quienes me han antecedido en el uso de la palabra, y si hay una constante en todas estas participaciones, está muy claro: tenemos que trabajar por la calidad, reconociendo esfuerzos que se hayan hecho en el pasado, quizá o sin cuestionar si fueron importantes o deficientes. Lo que hoy tenemos en los ámbitos educativos, especialmente en el nivel básico de educación, ahora ampliado precisamente a la cobertura del nivel medio superior, que significa en sí mismo un importante reto y desafío, encontramos una mayor cobertura. Pero hoy la orientación, el enfoque y donde centraremos el esfuerzo del Gobierno y convocando a la participación de todos los sectores de la sociedad y de manera muy particular de las maestras y maestros de México, tiene que ver con la calidad de la educación. Para las familias, la educación también tiene especial relevancia. Pocas imágenes ilustran tan nítidamente la esperanza de un país que la de una mañana cualquiera, en cualquier parte de México, en la que miles de padres, mamás o papás llevan a sus hijos a la escuela. Ellos saben que ese es el mejor camino para salir adelante en la vida. Saben que para superar rezagos sociales o condiciones adversas, lo mejor que pueden dejar a sus hijos es una buena educación. La educación es la mejor herencia que puedan darles a quienes habrán de sucederles en una participación protagónica dentro de nuestra sociedad. La formación de nuestros niños y jóvenes mejora la calidad de vida de las familias y es la base, y eso lo sabemos todos, porque aquí está la representación de quienes conocen mejor de esta materia, de quienes participan en la educación y saben que es la educación la mejor palanca. Yo diría, casi, no puedo decir que la única, pero la de mayor relevancia para impulsar el desarrollo de cualquier nación. Y eso es lo que hoy debe ocuparnos, precisamente no solo administrarnos en la inercia de lo que ha sido el proceso educativo del país, sino imprimirle cambios profundos, de gran calado, que nos permitan poner el sistema educativo del país a la altura de los retos que tiene México
en su competencia con el mundo y en su participación en el orden global. Es necesario preparar a nuestros jóvenes, como aquí ya lo escuchamos, en los campos de la ciencia, la tecnología, la innovación, dotarlos de herramientas necesarias para elevar la productividad de nuestro país, para democratizar la productividad, es decir, que realmente ésta se ubique a lo largo y ancho del territorio nacional y no solo sea privativo de algunas grandes empresas o de algunos espacios, sino que llegue a todos los lugares más recónditos de la geografía nacional. Es imperativo formar alumnos con una cultura universal y una clara conciencia sobre el cuidado ambiental, el respeto a los derechos humanos y la defensa de los valores democráticos. Es imprescindible preparar a los estudiantes para lograr una convivencia armónica basada en el trabajo, la honestidad, la inclusión, la legalidad, la tolerancia y, sobre todo, mantener el clima de paz que queremos todos los mexicanos. Es necesario inculcar a las nuevas generaciones estilos de vida saludables que consideren una buena alimentación, la práctica habitual del deporte, no solo como una manera de entretenerse, sino como un aspecto necesario de la vida cotidiana que debe tener cualquier ser humano. Pero sobre todo, es preciso formar individuos libres, responsables y comprometidos, ciudadanos de México y del mundo que no solo actúen para alcanzar historias individuales de éxito, sino también con plena conciencia de la solidaridad que deben de tener para con sus comunidades. Y en este sentido, este foro de consulta es el espacio idóneo para presentar sus propuestas e iniciativas de cada uno de estos retos. Estamos listos para enriquecer la agenda pública con sus aportaciones en este ámbito educativo y en los otros a los que ya hemos convocado, que nos permitan lograr las 5 grandes metas nacionales a las que ya he hecho referencia. El compromiso que compartimos todos es hacer de la educación el movimiento colectivo más trascendente y decisivo para el futuro de México. Precisamente por ello, una de las primeras decisiones de mi administración fue impulsar una iniciativa de reforma constitucional en materia educativa a partir del consenso también logrado y alcanzado en el Pacto por México. Gracias al apoyo de los legisladores, de gobernadores, de líderes políticos y ciudadanos, esta reforma fue aprobada y promulgada en solo 3 meses. Y con esta reforma, el Estado retoma la rectoría y la función reguladora que le corresponde a fin de acelerar la transformación educativa del país. Así, damos un paso firme Este es un paso firme para hacer realidad el derecho humano a la educación de calidad de todos los mexicanos. Los ejes de acción de esta reforma constitucional son 3 fundamentalmente. Primero, que los alumnos sean educados por los mejores maestros. Con el nuevo servicio profesional docente, ahora el mérito es la única forma de ingresar y ascender en el servicio educativo del país. Segundo, que la evaluación sea un instrumento para elevar la calidad de la enseñanza. Para ello, se otorgó plena autonomía al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y se crea un sistema de evaluación. Y tercero, que la educación se convierta en una responsabilidad compartida. Ahora, como aquí también se expresó de forma sistemática y reiterada, directivos, maestros, alumnos, padres de familia pueden tomar decisiones conjuntas para mejorar el proceso educativo en cada plantel. Significa darle autonomía de gestión al espacio donde se imparte educación, a la escuela. Lo que sigue es adecuar ahora la legislación secundaria, particularmente la Ley General de Educación, y expedir la ley del Instituto Nacional
para la evaluación de la educación. La reforma educativa marcará para bien el rumbo de México en las siguientes décadas. El Gobierno de la República no va a permitir retrocesos en su aplicación. Ningún intento de presión podrá o pondrá en riesgo la formación y desarrollo de las nuevas generaciones. Con el apoyo de todos los sectores sociales, cumpliremos los mandatos de este ordenamiento y llevaremos adelante la transformación educativa que exigen y merecen todos los mexicanos. Todos los maestros que estén comprometidos con su noble profesión formadora tendrán invariablemente la atención y el respaldo del presidente de la República y de todo el Gobierno. En sus manos, en las aulas, se está construyendo día a día un mejor país. Señoras y señores, el futuro de México depende en gran medida de lo que hagamos hoy por la educación de nuestros niños y jóvenes. Es por ello momento de mirar alto y lejos. Aprovechemos estos foros de consulta para dar mayor contenido y profundidad al cambio educativo que ya estamos impulsando. Los mexicanos tenemos el conocimiento, la capacidad, el talento para conseguirlo. Con una educación de calidad vamos a mover a México para llevarlo al destino que se merece, a ese destino en el que sabemos y confiamos México merece estar, que es en la condición de dar oportunidad de desarrollo individual y colectivo a todos los mexicanos. Trabajemos para alcanzar este gran propósito. Muchas gracias. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes el presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, agradeciéndoles el favor de su asistencia. Tengan ustedes una excelente tarde. Gracias.